Hoy en Index nos visita el doctor Mario Micheli. Mario es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Actualmente es becario postdoctoral del CONICET y además da clases en la UCA de Historia de las Ideas Políticas. Quisiéramos iniciar este ciclo de conversaciones con Mario y una primera pregunta: ¿cuál es tu tema de investigación? Bueno, mi actual tema de investigación es el estudio de unos, entre comillas, pensadores ingleses del siglo XVII que escriben una serie de, sobre todo, manuscritos, panfletos durante la llamada Revolución Puritana, la primera revolución del siglo XVII inglés. Y lo que, bueno, el tema de investigación es el estudio de esos manuscritos, de esos panfletos, en base a una perspectiva no histórica, sino más de teoría política, tratando de relacionar los problemas del republicanismo, la democracia, y sobre todo lo que más me interesa es si en estos manuscritos, en estos pensadores que son como iniciadores de la modernidad de muchos conceptos, se ven algunas perspectivas de la creación de un poder omnímodo, a veces digo totalitario, lo trato de decir con mucho cuidado porque el totalitarismo propiamente del siglo XX, pero bueno, si en esos manuscritos suelen aparecer indicios de la creación de un poder que va más allá de los límites republicanos, democráticos, constitucionales en general. Un poco, el tema general es ese. ¿Y cómo llegaste a ese tema? ¿Qué te interesó? Bueno, llegué a este tema de investigación principalmente por dos vías. O sea, yo en mi doctorado estudié a un pensador del siglo XVI, italiano, en referencia al problema de la razón de Estado. Entonces, en ese estudio aparecían las cuestiones ligadas a los alcances del poder político, los límites del poder político. Y entonces esa, digamos, es una vía, pero después, por otro lado, me pasé al ámbito inglés y un siglo posterior, digamos, y me pasé también a estudiar a cuestiones más ligadas a republicanismo, democracia, cosa que en el autor italiano casi no aparecían, porque empecé a formar parte de un grupo de investigación con unos profesores de la Universidad Nacional de Cuyo y que estaban estudiando en particular la historia inglesa de ese siglo. Ellos son sobre todo historiadores, pero me invitaron a participar y yo les dije, bueno, mirá, algo de historia sé, pero lo que más estudio es teoría política. La verdad que me dieron mucha libertad y bueno, elegí estos pensadores que se inscriben dentro de los movimientos de niveladores, cavadores, son pensadores puritanos, porque siempre me interesó y bueno, surgió la oportunidad de estudiarlo y de conectarlo con los problemas que yo ya venía viendo desde mi tesis doctoral, ¿no? Pero bueno, sí, es doble vía. ¿Cómo te vinculaste con los investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo? Con estos investigadores me vinculé a través de congresos, o sea, hacía ya un par de años que participaba en los congresos de una asociación que tienen ellos allá, que se llama ADICE, sobre estudios sobre Europa, y cada 2 años iba a Mendoza, a la ciudad de Mendoza, a la universidad propiamente dicha, a participar con ponencias en estos congresos, y un poco del contacto, de las charlas, de los diálogos, de los cafés conociendo a estos profesores de la universidad, surgió esta posibilidad. Ellos ya venían con el proyecto de antes y en una especie de segunda etapa me incorporaron. La verdad que en su momento les agradecí mucho, ¿no? Porque era todavía muy joven, todavía no me había doctorado. Gente más grande que vos. Gente más grande, sí. Y bueno, yo estaba en el proceso de doctorarme y de a poco fui hablando con ellos y casi a la par de que me doctoré me incorporaron a este proyecto de Inglaterra. Vos sos muy joven, tenés 34 años. Y ya estás haciendo la beca postdoctoral en CONICET. También haces docencia en la universidad, en particular en la UCA, das la materia de historia de las ideas políticas. ¿Cómo lográs vincular tu tema, la cuestión de la investigación, tus temas de investigación con la docencia? Bueno, la vinculación de mis temas de investigación con la docencia es a veces directa y a veces indirecta. En el sentido, yo doy historia de las ideas políticas 1 y 2, que va desde la antigua Grecia hasta el siglo XVII.
un poco el tema que estoy investigando ahora es el final de las materias en las que doy clases acá en UCA. Entonces, pero claro, a mí por la perspectiva que adopto en mis investigaciones me interesa mucho la relación de este pensamiento moderno o premoderno con el pasado antiguo y medieval. Entonces, yo investigo a pensadores modernos, pero en relación a conceptos antiguos y medievales. Y entonces ahí la relación con la materia es directa, porque en Historia 1, sobre todo ideas políticas en la antigüedad, de Grecia y Roma, y en Historia 2 todo el medioevo. Entonces un poco, a la vez la parte de docencia me sirvió para la investigación, es una especie de ida y vuelta, ¿no? Porque gracias a lo que yo fui estudiando para dar clases hace ya varios años, eso me sirvió para enriquecer las investigaciones, tanto lo que hice en la tesis doctoral como lo que estoy haciendo ahora en la postdoctoral. Entonces, la relación es respecto de los contenidos y respecto de la época histórica que estoy estudiando y de la que doy clases. Y por último, seguramente llegás a ser investigador, una vocación que se habrá despertado durante la carrera universitaria. En ese sentido, ¿qué virtud pensás o qué cualidad destaca el investigador? Bueno, la cualidad que destaca el investigador no creo que sea una sola. Sería difícil de definir, porque sobre todo en Argentina a veces puede ser complicada la vocación de investigador, en cualquier disciplina, digamos, cada una con sus particularidades. Pero creo que, a ver, si tuviese que mencionar algunas cualidades, me parece que el tema de la perseverancia puede ser importante, justamente como no es una profesión o una vocación fácil de llevar, se necesita de un importante esfuerzo, porque a veces uno no puede dedicarse full time, sobre todo en los primeros años es difícil dedicarse full time a esto, y entonces se necesita de la perseverancia para estar trabajando a veces de otra cosa y hacer a la par la investigación. También relacionado con esto uno tiene que tener por más que suene naif, un cierto amor a lo que uno está haciendo, porque otra vez, como implica un esfuerzo grande y donde a veces no se cuenta con una remuneración económica como contraparte, uno necesita que lo que está haciendo realmente le guste, ¿no? Entonces, el amor por el tema en particular que está investigando y esa capacidad de siempre, en cierto sentido, querer conocer más, ¿no? Lo cual implica una cierta humildad, por decirlo, sin llegar a lo de Sócrates, de que no sabemos nada, digamos, pero implica una cierta humildad de que para poder iniciar una investigación hay que partir de la base que hay cosas que no conozco. Y a veces es un tema difícil de compaginar, porque muchas veces en el sector académico falta bastante la humildad y suele sobrar a veces la soberbia, digamos. Pero creo que para la investigación es muy importante este dato, ¿no? Saber abrirse a nuevos conocimientos y saber transitar por ese camino para descubrirlos y desarrollarlos, ¿no? Entonces un poco de perseverancia, amor, humildad, digamos, son algunas cualidades que tiene que tener el investigador, especialmente en este país, ¿no? Quizás si tuviésemos esta entrevista en otro lugar sería distinto. Por las dificultades que vos habéis encontrado. Sí. Las razones son muchas, digamos, pero la vida del investigador en Argentina, si bien quizás comparado con lo que sucedía hace varios años mejoró mucho, en relación a lo que sucede en otros países es más difícil. O sea, es más difícil y entonces por eso se necesitan ciertas cualidades que van más allá de lo académico también, porque bueno, después obviamente están todas las cuestiones bien estrictamente académicas, pero aparte de eso se necesitan algunas virtudes extra. Me imagino de ingenio, creatividad. Exactamente, sí, creatividad bastante, en todos los sentidos de la palabra. Sí, en todos los sentidos de la palabra, porque hay que sobrellevar la vida del investigador. Y también porque en un mundo donde el conocimiento cada vez se amplía más, hay que tener cierta creatividad y originalidad para plantear un tema de investigación que interese, ¿no? Porque
tampoco es cuestión de investigar cualquier cosa o por el simple hecho de que me guste. Me parece que la investigación tiene que interesar, tiene que tener un cierto impacto, ya sea directo o indirecto en las cuestiones sociales, y entonces para poder encontrar esos temas de investigación que reúnan estas características, sin duda se necesita, como vos dijiste, creatividad y bastante, digamos. Así que bueno, Mario, muchas gracias por tus consideraciones y es una alegría que estés con nosotros en este primer encuentro de este ciclo de charlas, conversaciones con investigadores, así que muchas gracias por tu presencia. Nos despedimos entonces.